Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Esto sí cumples con todos los requisitos que decimos durante el video. Contarles que es importante que se suscriban ya mismo y activen la campanita para que así no se pierdan los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Esto es súper importante. La lectura es general, no necesariamente todo tiene que resonar contigo, ni va a resonar con todos los que vean este video. Si hoy no resuena, pueden ir a su ascendente o dejarlo pasar. El video del ascendente, para que sepas el tuyo, lo dejé en la cajita de descripciones. Vamos a empezar con un mensaje general, luego hablaremos del amor y finalmente de la prosperidad. Bueno, comenzamos con esta parte general. Primer mensaje general para todos los Capricornio el día de hoy. Tu obediencia es poder. Capricornio es un signo que se caracteriza porque es alguien a quien le encanta hacer las cosas con mucha rectitud, ¿sí? Y esto en este momento de tu vida me dice esta carta o este mensaje clave que va a ser algo súper importante. El hecho de apegarte a tus principios, a tus valores, a todo aquello que siempre te hace que te impulses por hacer las cosas de la manera correcta, de la manera sabia. Esto te ayudará muchísimo, Capricornio, y esto resuena mucho con tu signo. Entonces los Capricornios se caracterizan por eso, por ser el jefe ideal, el líder ideal, el amigo ejemplo, el padre ejemplo, y este es el momento de que la vida te dice no te desvíes de este camino. No sé respecto a qué situación en particular, puede ser respecto a la relación de pareja o a un dinero o a un trabajo. Segundo mensaje clave para los Capricornio de parte de los ángeles: renacerás de lo antiguo. Viene un nuevo comienzo en una situación. En la primera situación que se te vino a la mente en este momento, viene un nuevo inicio. Un nuevo inicio y también puede implicar el regreso de una persona del pasado que puede llegarlo a cambiar todo para bien. Entonces creo que esto es algo bueno, que es algo bonito, que es algo que le conviene, pero hagan las cosas correctamente, te dice, acuérdate de esta carta. Último mensaje para todos ustedes, Capricornio, de parte de los ángeles: entenderás un misterio del alma. No sé por qué me resuena decirles mucho a algunos de los Capricornio que va a haber una persona del pasado que durante estos días se va a volver a contactar con ustedes y van a entender el por qué se fue. Me resuena muchísimo decirles a algunos de ustedes esto. Esta persona tiene una explicación y vas a entender que quizá hizo lo mejor que pudo en el momento que tenía, con las herramientas que habían emocionalmente en su intelecto, en su corazón, en su alma. Entonces, Capricornio, me resuena mucho decirte eso. Para otros, me resuena mucho hablarles acerca de la parte económica y puede ser el inicio de una carrera totalmente diferente. Entonces, eso es lo que me resuena en cuanto al mensaje general. Vamos a pasar al plano de lo sentimental. Primero leemos los de la conexión especial con alguien y segundo los solteros y luego ya pasamos a la economía. Entonces, los de la conexión con alguien, quiero que tengan presente que pueden estar juntos, separados, ser el novio, el crush, el ex o el amante, y eso no afecta esta lectura. Primero, pensamientos de esta persona hacia ti. Bueno, este 5 me habla acerca mucho de irritabilidad, de alguien que en este momento puede ser de un genio, un temperamento súper complejo o que te percibe a ti así. Sin embargo, esta persona se comunicará contigo, puede que se encuentren en contacto cero, puede que sí, puede que no, pero llega un mensaje. Creo que si se encuentran en contacto cero o distantes, va a haber primero un acercamiento vía mensaje de texto, no va a ser personalmente. Esta persona básicamente va a llegar como a tantear el terreno, a ver cómo están las cosas contigo, cómo está Capricornio, cómo está Capricornio en este momento. Entonces creo que es alguien que llega a tantear el terreno. Esto me habla acerca del distanciamiento. Puede ser una distancia física o emocional que estén viviendo en estos días. El hecho es que esa persona se contacta contigo.
Planea a la distancia, sí, definitivamente aquí están distantes, están peleados y el contacto inicial no va a ser presencial, va a ser a través de texto, porque esto es un mensaje que llega de parte de esta persona. Quiero ver realmente con qué actitud nos llega. Inicialmente va a llegar un poquito demandante, ¿sí? Eso sí. Está planeando toda esta conversación en la distancia, está viendo como qué es lo más inteligente para decirte, está viendo qué es lo que más le conviene a él o a ella. Pero en medio de todo, miren que me marca que tiene unos sentimientos buenos, nobles, transparentes, que es alguien que le aporta algo de alegría a tu vida. Entonces sí, lo que pasa es que puede ser algo calculador y frío y está viendo cómo no salir tan perdedor o cómo no verse tan afectado en esa conversación contigo. Me dice que es alguien que tiene mucha, pero mucha determinación de realizar este contacto, que no hay como tal una persona que en este momento le como que le genere, o mejor dicho, que más reversa tiene un avión que el hecho de que esta persona se vaya a contactar contigo, ¿sí? Esto es una decisión ya determinada que tiene él o ella, lo hará, como te digo, a la distancia se encuentra planeando, viendo qué es lo que más le conviene, porque en cierto punto como que no encontraba, de hecho creo que es alguien que en cierto punto pensó en dejar las cosas así contigo, despedirse, decir ya bueno chao, lo intentamos y no funcionó, pero ha meditado las cosas seriamente y regresa. Regresa porque la verdad sí se encuentra enamorado, independiente de los problemas, de las peleas, de lo que haya pasado, aquí hay y amor transparente, amor del bueno, amor del puro, amor sincero, le guste aceptarlo o no. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot de los ángeles en cuanto a esto. Y te dice la carta de la transmutación, que llega un cambio súper importante en esta situación. Pero más que de la situación, siento que llega un cambio en ti, en la forma de comportarte. Siento que ahora Capricornio se encuentra más empoderado. Siento que Capricornio va a empezar una etapa en la cual va a decir esto es lo que valgo, esto es lo que merezco y no voy a aceptar menos. Entonces me encanta porque esto me demuestra que espiritualmente están evolucionando en el sentido de darse el valor que se merece, de darse como el lugar, de darse esa posición especial que ustedes siempre tienen que tener como ustedes, como su prioridad. La carta de la transmutación me habla de un giro total, de algo que gira para bien en la vida de ustedes. Entonces me alegra muchísimo y como te digo, habrá comunicación, eso sí tenlo por seguro. Esta persona planea en la distancia todo lo que va a hacer contigo, pero el ciclo me dice que está súper determinado, que frente a esto no hay reversa, no hay quien lo detenga, mejor dicho. Saldrás de una época estéril, te dicen respecto a esta relación. Creo que se aproxima embarazos por un lado y relaciones muy fértiles y muy buenas por el otro. Esta ha sido la lectura para ustedes, mis lindos Capris que se encuentran por ahí con el corazoncito con alguien. Y pasamos a la lectura de los solteros. No se vayan, recuerden que al ver todo el video apoyan nuestro refugio de animalitos. Así que es súper importante que se encuentren aquí. Pasamos a la lectura de los solteros. Primero siempre les leo la parte profesional porque algunos de ustedes están como enfocados en eso. Me dice que hay cuestiones ocultas, cuidado con negocios ocultos, cuidado con estar firmando papeles, leer la letra chiquitica. Esa carta de la luna me dice que hay muchas mentiras, que hay cuestiones que se ocultan de ti y que podrían meterte luego en problemas. Me dice sin embargo que si lees, si prestas atención, todo saldrá bien para ti. La carta del astro me habla acerca de las esperanzas también, en las que tienes, la fe que has puesto como en un negocio, en un trabajo, y que esto se sale a tu favor, pero lee muy bien la letra chiquita, ¿sí? Que no te vayan a estafar durante estos días, por favor. Número de la suerte, el número 50, y sería bueno escuchar a un amigo respecto a un consejo o una situación que tiene que ver con un trabajo nuevo, con un dinero, para que no te vayan a estafar. Vamos a ver qué nos dice en cuanto al amor que viene, que se aproxima.
Bueno, lo primero, tener en cuenta Capricornio soltero, que no tienes por qué estarle contando a todo el mundo como los planes o las cosas nuevas que a veces llegan a tu vida, buenas, bonitas, porque esta carta es la carta de la envidia y me dice que a veces eso es lo que ha alejado buenas oportunidades en tu camino. Definitivamente gente puede ser de signo Escorpio, solar, lunar o ascendente, pero es gente que aleja de ti como todo lo bueno. Se aproxima definitivamente un amor sólido representado por ese as de copas. Se aproxima de esta persona que llega a cambiarlo todo. Y ¿saben qué es lo mejor? Que esta persona profesionalmente te hará crecer mucho, te motivará mucho, te ayudará a salir adelante. Siento que se van a entender, se van a compenetrar muy muy bien. Este as de copas me encanta porque es un amor correspondido y realmente lo mereces, Capricornio. El tarot de los egipcios te dice a través de la carta del mago que probablemente sea una persona que la que tú menos te la imaginas, que la vas a conocer de la forma que no la imaginas, o que ya la conoces y que jamás te hubieras pensado conectar tanto con él o con ella. Te tomará esto por sorpresa. Finalmente vamos para los Capricornio, mensaje especial directo de los ángeles para ellos. El cielo te da el poder de sanar. Aquellos que andan con enfermedades en estos días, quiero decirles que el universo no se ha olvidado de ustedes, que su mano sanadora pasa. El arcángel Rafael, pídanle mucho a él y verán que llegará esa sanación. Bueno, esta ha sido la lectura para los que están solteros y pasamos a una lectura general para la economía de todos los Capris. Algunos de ustedes han visto perderlo todo durante este tiempo, sobre todo este tiempo de pandemia. Sin embargo, alguien te va a proponer una sociedad que te va a dar como buenas ganancias y esto te dará tranquilidad en estos días. Me dice que está muy relacionado que esta tristeza está muy relacionada a una pérdida de algo, puede ser de un bien raíz o de una herencia o un dinero que tiene que ver con la familia. Pero no te preocupes, lo vas a poder recuperar a través de una sociedad, me dice. Cuídate mucho de una mujer bastante altiva, prepotente y que le gusta fingir mucho, aparentar mucho su calidad de vida, porque podría quitarte o obstaculizar como el hecho de que tú recuperes esto que se ha perdido, que tiene que ver con tu familia. Número 2, número de la suerte y la carta de la suma sacerdotisa diciéndome que inteligentemente deberás actuar con poder, con contundencia para poder recuperar lo tuyo. A ti que llegaste hasta aquí, agradecerte, contarte que por ti podemos alimentar un día más este refugio de animalitos rescatados, que es una bendición para nosotros, y los requisitos debes cumplirlos todos y son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like y escribir la palabra fresa en los comentarios. Los llevo en mi corazón. Un abrazo a todos ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales. Y pues nada,